Tengan todos, damos gracias al Señor por un día más que nos permite tener. Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión que la Iglesia Evangélica Maranata de Puerto La Cruz ha preparado para todos ustedes, donde quiera que se encuentren, acá en Anzoátegui, en Venezuela y en cualquier parte del mundo que nos estén mirando a través de Facebook Live o de YouTube Streaming. Damos gracias a Dios por ustedes. Quiero iniciar con una lectura de la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, desde los versículos 1 hasta el 8. Dice: excelencias de la ley de Dios. Alef. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Gracias al Señor por su palabra, quien nos invita a escucharla, a leerla y también a ponerla en práctica. Vamos a elevar una oración por todos ustedes, allá donde quiera que se encuentren, en sus casas, en sus trabajos. Acompáñenme en esta oración. Gracias te damos, oh Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, por un día más que tú nos permites tener. Gracias, Señor, por estas personas, estos hermanos y amigos que están compartiendo con nosotros a través de las redes sociales, a través de la web, del internet. Te pido que tú les bendigas a cada uno de ellos donde se encuentren, bendice sus vidas, bendice sus casas y a sus familias. Hacemos este servicio para ti, Señor, recíbelo como una ofrenda de parte de nosotros para ti. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar alabando al Señor y dándole honra con unos cánticos. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días tengan todos mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. En esta mañana queremos alabar a Dios con alegría, con gozo, reconociendo su poder, aún en medio de toda circunstancia, aún en medio del dolor. Usted y yo podamos alabar a Dios, ser bendecidos en poder alabar a Dios en medio de las dificultades. Pero quiero bendecir a Dios dándole gracias por su palabra, y escogí una porción en el Salmo 46, versículo 7 en adelante, y dice así: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. A su nombre sea la gloria. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. O sea, el Dios de Israel, el Dios de aquel tiempo, el que abrió mares, el que hizo grandes maravillas, grandes prodigios. Aleluya. Hoy es el mismo Dios. Él reina por los siglos de los siglos. Y a través de su Hijo Jesucristo, hoy podemos exaltar, podemos gozarnos en su presencia. Amén. Y a su nombre, aleluya. Gloria a Dios, reconociendo su poder. Gloria a Dios. Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón, como cuando estamos en Maranata, en el nombre del Señor, celebraremos su poder. Cuando estamos en Maranata todos reunidos, alabamos
alabamos con alegría, alabamos con gozo. Amén. Pero hoy podemos alabar al Señor desde allá, desde sus casas, del lugar donde usted se encuentre. Podemos bendecir y honrar a nuestro Dios. En medio de cualquier situación que usted tenga, puede alabar conmigo. Nosotros estamos a este lado, sí, es bien cierto. Y usted puede pensar de que nosotros cantamos porque no tenemos dificultad. Nosotros también pasamos por pruebas, pasamos por dificultades. Muchos de los nuestros se han ido, han partido con el Señor. Y hoy podemos seguir alabando y gozándonos que hoy ellos están con el Señor. Hoy el Señor sigue con nosotros. Ellos allá gozando con Él y nosotros aquí gozando con la presencia del Espíritu Santo. Y el que lo cree puede cantar con alegría. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Aleluya. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará. Aleluya. Con el arpa danzará, y a su nombre la lengua de los mudos cantará. Porque Él es el Dios de ayer, el de hoy, el de siempre. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. ¡Aleluya! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. ¡Alábale! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel. ¡Aleluya! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. ¡Alábale que Él vive! El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. ¡Aleluya! Alabanza, te adoramos, Señor. Tú eres el mismo Dios de ayer, el de hoy, el de siempre, en el cual nosotros, nuestro corazón se alegra y se regocija, mi Señor, alabanza. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y a su nombre. Gloria a Dios. El poderoso de Israel, alabanza. El mismo poderoso que abrió el mar y nosotros y todos aquellos, y yo creo que yo estuve allí también y pasé confiada y estoy confiada de que Él lo ha de hacer nuevamente. Amén. Y a su nombre. Gloria. Seguimos cantando con alegría, y usted donde quiera que esté, en cualquier lugar. Si usted está afligido, cante alabanza, aleluya. Cante alabanza, haga oración, pero haga algo para su Dios. Demuéstrele que dentro de usted está esa leona, ese león que se ha de levantar dentro de usted. Ruja para su Dios, aleluya, alabanza. Gloria a Dios. Aunque venga tempestades, aunque pase lo que pase, usted debe estar confiado en el Señor, amén. Y a su nombre. Y
cantar con alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Una noche fría recae sobre mí. Na, na, na. Y en un desierto me encontraba. Me vi rodeadas por egipcios y por faraón. Siendo impedida de poder seguir. Yo sé que hoy tu fuego caerá sobre mí. Sé que hoy tu fuego caerá sobre mí. Y me llevará en ti confiar. Y me llevará en ti confiar. Entonces diré, oh, abras el mar. Y yo pasaré saltando y danzando en tu presencia. Entonces diré, oh, abras el mar. Y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey. Por eso danzo, 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 danzo en la presencia del Rey. ¡Aleluya! Por eso grito, 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 grito. ¡Alabanza! Yo corro, por eso corro, 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 corro en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, abras el mar. Y yo pasaré cantando y danzando en su presencia. Entonces diré, oh, abras el mar. Y yo pasaré cantando y danzando en su presencia. Por eso salto, 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 salto en la presencia del Rey. Por eso danzo, 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 danzo en la presencia del Rey. ¡Aleluya! Por eso grito, 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 grito en la presencia del Rey. Yo corro, por eso corro, 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 corro en la presencia del Rey. Entonces diré, oh, abras el mar. Y yo pasaré saltando y danzando en tu presencia, Señor, en medio de la prueba, en medio de la tormenta, Señor, creyendo que tú vas conmigo, Señor, aleluya, que has abierto el mar, Señor, para que pasemos en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, Señor, podemos pasar confiados y seguros, Señor, y podemos decir, abras el mar, Señor, porque tú estás allí, Señor, con nosotros. Pasaremos confiados, Señor, porque tu iglesia siempre estará firme delante de ti, mi Señor. Oh, santo eres tú, Señor. Los santos, los firmes, dicen así. Y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Aleluya. Entonces diré, oh, abras el mar. Y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Entonces diré, abras el mar. Y yo pasaré saltando y danzando en su presencia. Entonces diré,
que estás en los cielos. Te adoramos, Venga Señor. tu reino, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, te adoramos. Oh, te adoramos, Jesús. Digno, digno, Señor. Oh, cuán grande. Cuán grande. Cuán grande. Eres grande, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Oh, santo, santo, santo. Oh, santo. El esplendor del Rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él.
cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Aleluya. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Oh, te adoramos. Grande, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias por poder adorarte, Señor, por poder exaltar tu nombre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. A ti sea la gloria, mi Señor. Toda la gloria para nuestro Dios. Amén. Cuán grande es Dios. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por todas sus maravillas, por sus grandezas, por lo grande y bueno que ha sido con nosotros. Gracias al Señor por eso. Quiero compartir con ustedes el día de hoy un mensaje que he titulado El carácter de los hijos de Dios. El carácter de los hijos de Dios. Ya tenemos acá en Venezuela aproximadamente 5 meses de encerrona, unos más encerrados que otros, otros menos. Y en esos tiempos, se dice, en los tiempos en que la persona se encuentra consigo mismo, es la que identifica su propio carácter, es cuando ve sus reacciones. ¿Cómo hemos reaccionado en todo este tiempo que hemos estado de cuarentena? Hay que hacer ese análisis, tenemos que cada uno de nosotros hacer ese análisis. Vamos a estar leyendo en la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, desde los versículos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. El carácter de los hijos de Dios. ¿Qué es el carácter? La psicología se ha encargado de definir lo que es este término, el carácter. Si buscamos en el diccionario podríamos encontrar alguna definición como esta, que es el conjunto de rasgos o cualidades que indican la naturaleza propia de una cosa, cuando habla de las cosas, o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad. La manera de pensar y actuar de una colectividad. Es decir, que es la manera en que una persona o un colectivo reacciona
ante un evento y la forma en que lleva a cabo esa reacción. Así se define. Y hay muchos tipos de caracteres. Partiendo desde el temperamento, pueden haber caracteres nerviosos o temperamentos nerviosos, apasionados, coléricos, sentimental, sanguíneo, flemático, etc. Pero esto es de acuerdo a la psicología y lo que alguna persona pueda estar definiendo como el carácter. Por supuesto que cada uno de nosotros, como individuo, posee un carácter particular que se va formando a partir de que la persona crece, se va teniendo contacto con la realidad, va teniendo contacto con el medio, se va forjando un carácter. Ahora, independientemente del carácter que cualquier persona tenga, cuando somos hijos de Dios, hay un carácter particular que define al Hijo de Dios. ¿Cómo debe ser ese carácter común de los hijos de Dios? Porque si bien es cierto que somos cristianos y como cristianos, como hijos de Dios, debemos tener un carácter, ese carácter va a ser común al colectivo que es hijo de Dios. Fíjense, se dice que las personas vienen al mundo sin nada y se van sin nada, pero quizás si hacemos un análisis de esto, nos vamos a dar cuenta que sí nos llevamos algo, y es el carácter por el cual se va a conocer a esa persona. El carácter es lo que la persona deja cuando muere, es lo que se lleva, es por el cual los demás lo van a recordar, cómo era, cómo pensaba, cómo actuaba. Por tanto, es importante que nosotros tengamos un carácter definido como hijos de Dios. No importa el carácter que hayamos tenido anteriormente, nosotros cuando estamos en Cristo, ahora vamos a comenzar a vivir una nueva vida y a tener un carácter como hijo de Dios, como lo dice en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Acá está significando, en esta carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, que es un proceso en el cual entramos desde un punto A hasta un punto B, que es la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Imagínense todo el proceso y la magnitud de lo que nosotros tenemos que forjar nuestro carácter. En esta epístola el apóstol Juan, en este capítulo 3, los primeros 6 versículos, nos indica lo que debe saber y cómo debe estar claro un cristiano para tener un carácter de hijo de Dios. Acá él nos dice quiénes somos, como primer punto, nos dice qué vamos a hacer y cómo debemos vivir. El apóstol Juan en esta primera carta que él escribe, más bien los estudiosos dicen que no está escrita en forma de carta, sino más bien como un sermón, y la datan a finales del primer siglo de nuestra era. En ese momento la iglesia había crecido, había dado unos pasos, pero se estaba enfrentando a ciertas doctrinas y particularmente a la doctrina del gnosticismo. La doctrina del gnosticismo partía de algunos hermanos que estaban en la iglesia que tomaron de la filosofía, tomaron puntos del sistema de pensamientos de la época, del sistema de pensamiento griego, de algunos filósofos griegos, hicieron un sincretismo con las doctrinas de la iglesia y comenzaron a definir algunas pautas que fueron llevando a la iglesia y fueron contaminando la iglesia de Cristo. El gnosticismo indicaba que había que iniciarse en la búsqueda del conocimiento, había que iniciarse e ir creciendo hasta alcanzar un nivel en el cual los gnósticos veían a los demás por encima del hombro, ellos arriba y los demás abajo. También decían ellos que el espíritu estaba separado de la carne, y si bien esto es cierto, ellos indicaban que la carne podía hacer lo que quisiera. Por tanto, podían darle rienda suelta a los deseos de la carne y pecar en todo lo que quisieran, porque esto no iba a afectar a aquel espíritu que ya estaba elevado. Y el apóstol Juan escribe esta carta como un sermón, indicando los peligros de esta situación, y partiendo que no era de iniciarse en ninguna filosofía que la persona iba a llegar a un crecimiento espiritual.
Planteaba también, como lo leímos, que el pecado no debe persistir en la vida de la persona. Y él hace un énfasis en esto y comienza haciendo una exclamación y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Y él lo hace en una forma de exclamación, como queriendo decir: miren, vean cuán grande amor nos ha dado Dios. Cuán grande amor. Algunas versiones lo reflejan como una frase sencilla, pero realmente lo que está queriendo expresar el apóstol Juan acá es cuán grande es el amor de Dios que tiene para con nosotros. Un amor que no lo tiene cualquiera. Y con ese amor el Señor inicia todo el proceso de salvación. No parte del hombre, aunque si bien es cierto el hombre tiene que confesar a Dios, aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero previo a eso existe algo, que es la gracia de Dios, que es lo que el apóstol Juan expresa acá, y lo expresa con una explosión de asombro. Miren cuán grande ha sido el amor de Dios que nos ha hecho sus hijos. Cuán grande es el amor de Dios. En el griego en el cual está escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, ya existían definiciones para la palabra amor. Existían 4 vocablos para referirse a 4 tipos de amor. Existía la palabra eros, que se refiere al amor entre parejas, un amor de intimidad entre una pareja, entre un hombre y una mujer. Tenían ellos la definición del amor filial o filia, que es el amor entre hermanos, amor entre familiares. También tenían ellos la definición de amor, la palabra storge, que es un amor fraternal, que no es el amor de hermanos, sino un amor entre amigos. Y también tenían una definición, ágape, que se la usaban para referirse a un amor puro e incondicional, un amor altruista, fundado en principios, ese amor que se da y donde no se espera nada a cambio. Y esta es la palabra ágape que usa el apóstol Juan acá en su primera epístola, y Juan es llamado el apóstol del amor, porque en sus cartas, en su evangelio, él habla del amor, y en estos escritos él usa la palabra ágape para referirse a ese amor que da Dios, un amor incondicional, un amor inmerecido. Inmerecido porque nosotros, no importando lo tan malo que hayamos sido, y no importando lo tan bueno que creamos que somos, porque vaya que a veces algunas personas se creen buenas, el Señor, independientemente de eso, nos ama como un amor tan grande, que nos lo ha dado sin nosotros merecerlo, para llamarnos hijos de Dios. Y es ese amor el que inicia el proceso de gestación del carácter en un hijo de Dios. Es el amor, no nosotros, no como aquella filosofía con la cual estaba luchando el apóstol Juan contra el gnosticismo, que decía que todo parte de la persona, del ser y del conocimiento. No parte del hombre. No, la salvación y el crecimiento espiritual no parte del hombre, no parte de ti, no parte de mí, no parte de nadie aquí en la tierra. Inicia en el gran amor de Dios. Esto es asombroso, pero es real, y lo expresa el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 al 16. Acompáñenme allí a buscar Efesios capítulo 1, versículos 3 al 6, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fíjense también cómo lo expresa con estas ganas el apóstol Pablo, con esta afirmación de que es a partir de la gracia de Dios, a partir del amor de Dios, que nosotros hemos sido escogidos. Y hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado, dice el versículo 5, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es lo que también expresa y enfatiza el apóstol Juan en este primer versículo de la carta de primera de Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Hay versiones que añaden, y eso es lo que verdaderamente somos. Es decir, que da la seguridad de que verdaderamente somos hijos de Dios. Y es importante resaltar acá que Juan no le está hablando a todo el mundo. Hay personas que dicen, todos somos hijos de Dios. El apóstol Juan indica a un grupo de personas a lo que él llama hijos de Dios. Si bien es cierto que todos somos criaturas de Dios, todos fuimos creados y formados por Dios, el Señor nos formó, nos creó, desde el vientre de nuestra madre el Señor nos conoció porque Él nos hizo. No todos son hijos de Dios. El apóstol se refiere acá a aquellos que han dado el paso y han confesado a Jesucristo y han visto la gracia de Dios, han visto y entendido el amor de Dios, han abierto el corazón y han confesado a Jesucristo como su Señor, aquellos que realmente han nacido del Espíritu. Le dijo el Señor a Nicodemo que había que nacer de nuevo. Y Nicodemo no lo entendía. Nicodemo le dijo, bueno, después de ser viejo, voy a volver al vientre de mi madre y voy a volver a nacer. Y Nicodemo era un maestro de la ley de aquel momento cuando Jesús, y no lo entendía, pero el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que es lo que realmente hace que una persona sea hijo de Dios. El mismo Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, lo afirma de esta manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y precisamente por este nacimiento que tiene el ser humano cuando confiesa a Cristo, cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, por esta razón es que el mundo no nos conoce. Dice la segunda parte del versículo 1 en el capítulo 3 de Primera de Juan: por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es incomprensible para las demás personas ver, entender cómo nosotros ahora como hijos de Dios tenemos una nueva naturaleza. Esto para los que no son salvos es totalmente ajeno. Ellos no entienden. ¿Por qué no lo entienden? Lo dice porque no le conoció a Él. El mundo y los que están en el mundo no le conocieron a Él. Este mundo, este sistema mundano de cosas, este sistema terrenal de cosas, no logra entender a veces el infinito amor de Dios. Solamente cuando la persona, a través de la palabra de Dios, abre su corazón a Dios y permite la entrada del Espíritu Santo a su corazón, cuando él entiende, y ahí comienza a ser hijo de Dios, allí cambia su naturaleza y comienza a ser hijo de Dios. Entonces, en este primer punto, en este primer versículo, hablando de lo que es el carácter del Hijo de Dios, podemos preguntarnos, ¿quiénes somos? Para una persona saber cuál es su carácter, para una persona estar centrado en su carácter, debe saber quién es. Fíjense, cuando un Estado impone a una persona, a un hombre, una mujer, el título de embajador, esa persona tiene que actuar ahora de una manera bien definida, porque ahora es representante de un Estado en otro. No puede ser una persona que ande en guachafitas, en pleitos, en chismes, en ese sitio
en el cual está representando a su estado, él no puede andar de esa manera, porque o no hace bien su trabajo, y aparte que no lo hace va a ser destituido. Así, él tiene que preguntarse, ¿quién soy? Y ese embajador, él dice, ahora yo soy un embajador, soy representante de mi estado en este sitio. Ahora tengo que actuar de la mejor manera, tengo que pensar, tengo que actuar, hablar y ser como un digno representante de mi estado, para que la gente vea que ese país, ese estado al que yo represento, es un estado que vale la pena, con el cual ellos pueden tener relaciones. Así, nosotros como hijos de Dios nos hacemos la pregunta, ¿quiénes somos? Y creo que ya la hemos contestado. ¿Quiénes somos? Si yo le pregunto a usted, que me está mirando a través del Facebook Live, ¿quién es usted? ¿Qué me diría? La respuesta está. ¿Quiénes somos? Si usted ha confesado a Jesucristo como Salvador, usted es un hijo de Dios. Y es lo que primero tenemos que tener claro para nosotros tener el carácter de hijo de Dios. Para tener el carácter de algo, debo serlo primero. Para tener el carácter de hijo de Dios, debo ser primero un hijo de Dios. Y se logra confesando a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta enseñanza del apóstol Juan va a demostrar y a mostrar algo que aquella doctrina estaba en contra, que decía que para obtener un grado para ser hijo de Dios había que iniciarse, y lo llamaban los iniciados. Tenían que dar diversos pasos acá en la tierra para aquí mismo en la tierra ellos obtener un nivel. No es así, no es por el hombre, es por el amor, el gran amor de Dios. Ahora, somos hijos de Dios, dice el versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando Juan expresa la palabra acá, amados, me imagino que él está refiriéndose a los que son amados por Dios y a los que él, como pastor de aquel momento, también amaba. Es como que estuviera diciendo, amados de Dios y amados míos, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Por qué no se ha manifestado lo que hemos de ser? Porque aún estamos acá, somos hijos de Dios. Y si usted hace un análisis, se va a dar cuenta que en nuestra fisonomía, en nuestro físico, nos parecemos a nuestros semejantes. Quizás usted observa como hijo de Dios, observamos como hijos de Dios, que nuestro físico, al observar a un lado y ver a las personas que tenemos al lado derecho, al observar al lado izquierdo vemos personas y se parecen físicamente a nosotros. Es decir, tienen un físico, tienen sentidos, tienen manos, todos tenemos pies, porque somos hijos de Dios y aún estamos en esta naturaleza. No obstante, siendo hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Una enseñanza que va en contra de aquel gnosticismo de finales del primer siglo, que decía que aquí mismo en la tierra había que alcanzar un nivel espiritual y ellos se querían hacer semejantes a Dios estando aquí en la tierra. Algunos hasta indicaban que habían alcanzado la deidad, cosa que ningún humano va a alcanzar. Ni siquiera cuando el Señor glorifique nuestros cuerpos vamos a ser idénticos, porque no vamos a ser deificados, vamos a ser parecidos, semejantes a Dios con un cuerpo glorificado. Y esta certeza que nosotros tenemos de hijos de Dios es una certeza espiritual en la cual nosotros como hijos de Dios la entendemos, pero el mundo no la entiende. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No necesitamos que alguien nos diga, aunque debemos dar testimonio, no necesitamos que alguien lo afirme, alguien externo a nosotros.
aunque debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero es el mismo Espíritu Santo el que da testimonio a nuestras vidas, el que da la seguridad de que nosotros somos hijos de Dios. Si aún usted no siente la seguridad de que es hijo de Dios, es importante que usted reflexione y ore al Señor, haga esa oración, reconozca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Confiese al Señor de que el Señor vino en carne, vino a morir por nuestros pecados y que por esa muerte limpió nuestros pecados y Él resucitó. Es importante eso. Dice la segunda parte del versículo pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual Él es. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, ahora seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es Él. Cualquiera persona puede preguntarse y decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Que esta persona es hija de Dios? ¿Cómo es hijo de Dios? ¿Y en qué momento se va a transformar? ¿Cómo puedo yo llegar a hacer eso? ¿Cómo puedo llegar a ser hijo de Dios? Es la pregunta que muchas personas pueden hacerse cuando estamos conversando con ellos. Dice Filipenses, el capítulo 3, versículo 21, la primera parte, hablando del Señor, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto va a ocurrir cuando el Señor se manifieste. Nuestro cuerpo, un cuerpo, una naturaleza corruptible, lo llama acá el cuerpo de la corrupción nuestra, será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Independientemente de cómo seamos nuestros cuerpos físicamente, independientemente de lo que hayamos sido en el pasado, el Señor sabe cómo va a ser nuestro cuerpo glorificado. Hay una historia del artista Miguel Ángel que se cuenta que él consiguió un pedazo de mármol y lo trajo a su taller. Y lo puso en su taller y comenzó a caminar alrededor de él, caminaba, daba vueltas, lo veía. Y él decía y se repetía, esto es realmente hermoso, decía Miguel Ángel. Y su ayudante que estaba allí, lo observaba y observaba el pedazo de mármol y le decía, oye, quizás le decía, mira Miguel, por su nombre, yo realmente no veo nada hermoso allí. Yo lo que estoy viendo es un pedazo de mármol, aquí está, un pedazo de mármol. Y Miguel Ángel le replicó, olvidaba que tú no ves lo que yo veo, porque lo que yo estoy viendo aquí es una hermosa estatua de David. Y de hecho, la creó, la construyó y formó una hermosa estatua de David. Dios para nosotros, superando esta comparación, así nos ve Dios. Dios sabe lo que vamos a hacer cuando Él sea manifestado. Entonces, volviendo a las preguntas, teníamos la primera pregunta para ser forjados en el carácter de Dios. ¿Quiénes somos? Somos los hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser como Él es, cuando Él se manifieste. Ahora nosotros tenemos que, sabiendo que somos hijos de Dios y que en algún momento el Señor se va a presentar y se va a manifestar, ¿cómo debemos ser y actuar nosotros en nuestro día a día? ¿Qué vamos a hacer en este intervalo en el que estamos desde que fuimos hechos hijos de Dios hasta el momento en que el Señor se ha manifestado, si el Señor vuelve mientras nosotros estemos vivos o hasta el momento que muramos? ¿Cómo va a ser nuestra vida? Es lo que nosotros debemos hacer para forjar ese carácter de hijo de Dios. Lo dice a partir del versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Estaba dando acá una enseñanza el apóstol Juan, que iba en contra de lo que manifestaba aquella filosofía de su época, en que la carne puede pecar, como es pecaminosa, puede pecar todo lo que quiere. No, si bien es cierto, somos pecadores,
Él dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Tiene usted esa esperanza? ¿La esperanza de que seremos semejantes a Él? ¿La tiene? Si es así, usted debe purificarse. Y prácticamente, ¿cómo podríamos decir que nos podemos purificar? Hay 3 maneras en que podemos purificarnos, 3 maneras prácticas, recomendables. Primero, diariamente debemos orar a Dios por fortaleza contra toda tentación y para confesar nuestros pecados. Orar a Dios, pedirle fortaleza, confesar nuestros pecados. Esto es parte de iniciar el proceso de purificación en el creyente. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Un segundo aspecto, debemos meditar diariamente en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Porque de nada sirve meditar, leer la palabra y no ponerla en práctica. Hay que leerla, meditarla diariamente y ponerla en práctica. Dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y no solo el joven, toda persona limpiará su camino con guardar su palabra. Y tercero, un tercer aspecto para purificarnos, tiene que ver con recordarnos diariamente la esperanza que tenemos, con recordarnos que el Señor va a venir en algún momento. Y como persona que se va a encontrar con su Señor, ¿cómo debemos actuar? Debemos estar purificados. El versículo 4 dice, el por qué debemos purificarnos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El que comete pecado está insubordinado contra la voluntad de Dios. Está infringiendo la ley de Dios porque el pecado viola la ley de Dios. Acá cuando se refiere a pecado, no es que no somos pecadores, dice la palabra de Dios que somos pecadores, pero acá el que comete pecado se refiere a una repetición adrede, constante, consuetudinaria del pecado. Es la persona que constantemente vive en el pecado sin importarle más nada, porque es posible que el cristiano pueda pecar, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Partiendo de la premisa de que eventualmente algún cristiano puede pecar, pero tiene como abogado a Jesucristo el justo. Acá que se refiere a todo aquel que permanece en Él no peca, es aquella persona que no está constantemente en el pecado, porque hay personas que quieren estar con Dios. Hay personas que quieren ser hijos de Dios, pero constantemente, día a día, momento a momento, están pendientes del pecado y ni siquiera están viendo las consecuencias de lo que están haciendo. Entonces, para nosotros tener definido un carácter como hijos de Dios, debemos respondernos las 3 preguntas que hice al principio. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ser semejantes a Dios. ¿Y cómo debemos vivir? Debemos vivir una vida libre de la ley del pecado. Una vida en la que nos purifiquemos día a día. Una vida de comunión con Dios. El carácter es lo que nos vamos a llevar, como dije al principio. ¿Cómo es nuestro carácter hoy como hijos de Dios? Espero que estemos cumpliendo con ese carácter de hijos de Dios, sabiendo quiénes somos y sabiendo que un día nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Amén. Gracias al Señor. Bien, vamos ahora a escuchar una alabanza, un especial de parte de nuestra hermana Daniela. Aleluya, gloria a Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias por este tiempo, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor.
bendecimos, Padre. Te adoramos. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder. Todo es Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, sí, te adoramos, Señor. Solo a ti, alabanza, Padre. Gracias por tu tiempo, Padre, para nosotros. Aleluya. Qué bueno es el Señor, qué bueno es nuestro Dios. Quiero que me acompañen en una oración. En este tiempo en el que estamos atravesando a nivel mundial, es muy necesario, es muy importante que estemos orando los unos por los otros. Lo explicaba el pastor el domingo pasado, el servicio pasado, explicaba que debemos consolarnos en la oración y es lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a estar orando para que el Señor nos siga fortaleciendo y dé consuelo a todas aquellas personas, aquellas familias que lo están necesitando. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas y en medio de toda esta situación mundial, en medio de todo este panorama, Señor, tú también tienes el control y te damos gracias por eso, Señor, porque ese Dios, el Dios que todo lo sabe, el que todo lo puede, el creador de todas las cosas del cielo y de la tierra, nosotros hemos creído en Él y a ti te ha placido, Señor, hacernos tus hijos. Tus hijos, Señor, ahora nos unimos para pedirte, Señor, misericordia y tu ayuda en medio de toda esta situación en el nombre de Jesús. Mira cuántas personas, Señor, se han enfermado. Mira cuántos hay en los hospitales, en las clínicas. Mira cuántos están en sus casas. Te pedimos por ellos en el nombre de Jesús para que tú traigas sanidad a sus cuerpos según tu voluntad, Padre Celestial, para que tú consueles a aquellas personas, Señor, que han perdido amigos, familiares, los que han perdido padres o hijos. Te pedimos por ellos en el nombre poderoso de Jesús, para que tú consueles estas vidas, Señor. Mira cuántas personas en la calle andan temerosas, andan con miedo y andan con pavor en la calle. Te pedimos por ellos también en el nombre de Jesús. A ti que todo lo puedes, Señor, tráele consuelo y seguridad a estas personas y que pueda llegar a todos ellos el mensaje de la salvación. Que estos que andan en la calle, Señor, aterrados, con miedo por toda esta situación, que ellos puedan abrir su corazón y recibir al Señor, que el Espíritu Santo pueda hacer una obra maravillosa en ella. Te pedimos, oh Dios, por todo el personal de salud en todo el mundo. Mira que muchos están en contacto directo, todos ellos, el personal de salud en contacto directo con las personas que se han enfermado. Muchos de ellos también se han enfermado, el personal de salud, los médicos, las enfermeras, y quizás han llevado este virus también a su familia. Te pedimos por todos ellos para que tú traigas sanidad y tú les fortalezcas también en su trabajo. Cuídales a todos, Señor, en tu nombre te lo pedimos, Padre Celestial, y te pedimos por tu iglesia, por tus hijos, Señor, acá en Venezuela. Cuida, Señor, también a tu iglesia acá en nuestro país en el nombre de Jesús y aquellos hijos tuyos de la iglesia Maranata, Señor, que están en todas partes del mundo. También te pedimos por ellos para que ellos sean sanados si están enfermos, para que ellos sigan teniendo la confianza en ti y para que tú des consuelo. Te pedimos por nuestro país en medio de toda esta situación.
Nuestro amado país Venezuela está en tus manos. Entregamos también a ti a todas las naciones, Señor. Ten misericordia, te lo pedimos. Gracias, Señor, porque tú nos oyes y porque tu voluntad es buena y perfecta y se cumple en nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.